Es bastante importante que desde un inicio se tenga una planeación en un área de conocimiento que se llama seguridad industrial. Y para eso se necesitan expertos, para eso se necesita gente que dé los procedimientos, que dé los protocolos y que lleve y que implemente durante la vida del proyecto, durante la vida de operación de las empresas, la seguridad necesaria para que la operación sea sana o segura y que podamos trabajar y tener los resultados económicos que estamos deseando. Definitivamente, yo creo que el observar desde esa perspectiva la seguridad como una situación, condición que te va a permitir, pues no solamente la prevención y el cuidado de los que están laborando ahí, de los equipos, de la maquinaria, etcétera, sino básicamente también es el cumplimiento de tu proyecto a tiempo, porque estuvo libre de situaciones de emergencia, porque estuvo libre de situaciones de accidente. Eso es muy importante, que a través de un gestor que se establezca desde el inicio, que quede al frente del cumplimiento, de la observación del cumplimiento de las medidas de seguridad, es fundamental. Hoy en día, por fortuna, efectivamente, hace muchos años, si hablamos de los años 70, de los 80, realmente la gestión de la seguridad era nada más deseable y había muy poco en referencia a la obligatoriedad o al requerimiento que estaba como tal en una obra, en un proyecto. Y bueno, pues si nos vamos por ahí, en el caso particular de la ciudad de Monterrey o otras grandes ciudades, cuando se empezaron a construir los primeros edificios, cuando empezó a haber las primeras empresas de gran envergadura, había muchos accidentes industriales. Hoy en día hay normas oficiales mexicanas que permiten establecer condiciones de seguridad a la hora que estamos desarrollando una actividad, desde una norma 02, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo, que te establece rutas de evacuación, salidas de emergencia, incluso desarrollar los simulacros de emergencia, las condiciones de seguridad para la prevención de incendios, la ubicación de extintores, qué hacer cuando se desarrolla un trabajo, por ejemplo, de corte y soldadura, cuáles son las medidas de seguridad que debemos de establecer. Cuando una persona va a entrar a un lugar cerrado, los definidos como espacios confinados, cuáles son esas medidas previas, qué se tiene que abordar en el entrenamiento para que esas personas hoy en día desarrollen su trabajo de una manera segura. Eso es lo que brinda. Cuando nosotros estamos hablando con contratistas, con empresas como la de ustedes, pues lo que hacen es entonces traer al personal, o bien KBS ir a las instalaciones y entrenar a las personas, por ejemplo, la importancia del izaje de las cargas, el mover grúas, el estar desarrollando actividades. Recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando la construcción del gigante de acero que tenemos del estadio del BBV, ¿sí? Hubo movimientos de carga, izajes de carga impresionantes, en donde la precisión era fundamental, pero también la evaluación de la seguridad, en dónde se iban a posicionar las personas, en dónde se iban a posicionar las líneas de viento, cómo estaban las condiciones climáticas en el momento en que se estaban izando todas esas cargas. Entonces, son elementos fundamentales que debemos de considerar, y ahí no la podemos llevar. O sea, podemos hablar, por ejemplo, el manejo de sustancias químicas. Hablamos también de una norma oficial mexicana que hay, en donde te habla de toda la seguridad que debemos de estar cumpliendo cuando se hacen trabajos con la electricidad, cuando estamos nosotros trabajando con las sustancias químicas, cómo debe de haber una identificación y cómo las personas deben de conocer esas sustancias químicas para saber en qué riesgo están incurriendo en el momento en que van a entrar en contacto con esa sustancia química. Es decir, pues hay un mundo de referencia legal normativa, pero también por fortuna tenemos acceso a información que enriquece, que robustece la normativa nacional con información de otros países, información de la Comunidad Europea, información de América del Norte, en donde tenemos normas NFPA, en donde tenemos la OSHA, para que también tengamos como un punto de referencia para la prevención de los accidentes. Es decir, hay muchísima información que nos permite hoy en día poder establecer proyectos
de manera segura proyectos que se cumplan en tiempo, costo y calidad, y que a través de ello vaya también ahí implícito la prevención de los riesgos, la prevención de los accidentes, con un entrenamiento, una formación del personal, no solamente en la parte técnica de lo que va a desarrollar, que sea un buen soldador o que sea un buen electricista o que sea un buen arquitecto, que sea un buen ingeniero, sino que el complementar el entrenamiento para ellos, para que la prevención de riesgos sea también una parte fundamental del desarrollo de ese proyecto. Muy atinado el comentario adicional cuando hablamos de ese tipo de prevenciones. Desde el inicio de la parte de cuando se conceptualiza un proyecto, el tener el conocimiento y el dominio de diseñar bajo códigos, y esos códigos fueron debidamente revisados y estructurados para asegurar el funcionamiento de esas plantas químicas, y de tal manera que existen códigos, como un ejemplo de referencia, el código ASME, que regula el diseño de recipientes a presión. Para quien aplica esos criterios de diseño, asegura y garantiza el funcionamiento de esos recipientes sin que tengan ningún tipo de problema en su operación durante la vida útil que fueron conceptualizados. Hay códigos como el código API para tanques atmosféricos. Esto ya es indistinto de qué sustancia quieras manejar. Más que nada es el conocer esos códigos internacionales que hoy en día están disponibles aquí en México, aquí en Monterrey, para quienes nos dedicamos a diseñar tuberías, recipientes, estructuras, lo hagamos bajo esos estándares y no querramos implementar algo de manera aleatoria, sino con conocimiento y aplicar esos conocimientos bajo códigos, que son códigos internacionales. Y prácticamente a nuestros televidentes, sobre todo los empresarios que están iniciando, Arturo, Javier, que están iniciando su negocio, es importante que ellos vayan teniendo esa filosofía desde un inicio, porque hay que contarles a ellos que durante los proyectos que hemos vivido, hemos detectado y hemos sido partícipes, no nosotros, sino hemos visto que nuestros compañeros de construcción ha habido muertes al desconocer lo que es un espacio confinado, al desconocer trabajar en altura, cuando no están debidamente protegidos y se vienen abajo por algún accidente, siempre los hay, pues las familias de ellos los están esperando. Y sin embargo es muy triste ir y decirles, oiga, pues es que su esposo o su hermano o su hijo no regresó a su casa porque tuvo un accidente y murió. Esas experiencias que hoy tenemos nos hacen que todo eso se haya hecho un procedimiento, se haya normatizado, y no nada más nosotros en México. Nosotros somos un país donde viene mucha inversión de Estados Unidos, de Canadá, de cualquier parte del mundo. Somos un polo de atracción. Y ellos son realmente exigentes en mantener la seguridad, porque ellos donde están es primero la seguridad y después todo lo demás. Clientes como Air Liquide, como Praxair, como Eternio, ABEINBEV, empresas internacionales, ellos dicen, para nosotros sí es importante el negocio, pero lo más importante es la seguridad y no tener un solo accidente. Es difícil a veces no tener un accidente, pero hay accidentes menores que nos van dando la alerta, y vamos haciendo procedimientos, vamos haciendo la forma estadística para tener respuesta a esos riesgos y no tener accidentes. ¿Cómo se llama antes? Control de riesgos. Cuando no es un accidente, ¿tiene otro nombre? Un incidente. Un incidente. Se llama, entonces, incidente. Le digo, es importante por eso no sentirse más papita que el Papa, por eso hay que tener siempre los asesores para salir adelante cuando no sabe un hombre. Claro. Pero es mejor tener incidentes que accidentes, pero es mejor no tener incidentes. Por supuesto. Pero en algunas ocasiones me acuerdo que llegaba una auditoría, y igual que los contadores no nos escapamos. Muchas empresas escondemos, cuando no tenemos esa cultura, escondemos nuestra estadística o algún accidente, y la gente experta dice, no es posible que no tenga ningún incidente. Y haces mal en esconderlo, porque estás escondiendo tu experiencia, estás escondiendo
que ya te está diciendo que tienes latente en tu proyecto, en tu operación de planta, una condición de alerta en el riesgo de que puedas tener un accidente grave. Claro. Entonces siempre es importante esa filosofía y esa comprensión, y no hablo de entendimiento, es muy diferente entender y comprender. La comprensión y la compenetración de que es muy importante en la cabecita de cada uno de los elementos que estamos en una planta, sea un proyecto o una planta operativa, tener y conocer lo que es la seguridad y ser un equipo todos para cuidarnos todos a nuestra planta, a nuestra empresa, que es de donde sacamos los beneficios económicos para nosotros y para nuestra familia, y ser muy insistentes, muy incisivos, muy persistentes en implementar y ser parte del equipo que asegure esa calidad. Yo creo que acabas de comentar algo clave, que es precisamente cuando estamos hablando de concebir un proyecto, inmediatamente es pensar en la seguridad. Y pensar en la seguridad, no podemos hablar que una sola persona pueda tener la expertise en todo lo que se va a hacer durante el desarrollo del proyecto. Hay gente muy profesional, tengo compañeros, colegas, instructores, gente que se dedica a darnos entrenamiento y capacitación en temas de mucha especialización. Hoy en día, por ejemplo, las atmósferas explosivas, las llamadas ATEX, la clasificación de zonas, el equipo eléctrico que se debe de usar en un lugar determinado, el tipo de soldadura. Ustedes que buscan a través de normas internacionales mantener ese nivel en sus obras con esa soldadura especializada y la persona que lo hace, bueno, hay otro que le cuida las espaldas y que le está también enseñando cómo prevenir el accidente en el momento en que desarrolla. Yo creo que hablar de la seguridad es precisamente el hacernos acompañar de equipos especialistas, el hacernos acompañar de otros más que pueden venir a enriquecer lo que nosotros estamos haciendo, a complementar todas esas medidas que debemos de establecer. Y para ello entonces creo yo que estos expertos, estas personas que van a venir a complementar, escucharlas y aplicar esas medidas desde que concebimos la seguridad como tal, eso es lo que nos va a ayudar a que poco a poco una empresa como la de ustedes, que también está desarrollando proyectos, digan, ¿sabes qué? Además de que son muy buenos, previenen accidentes. Además de que están entregándome un tanque con todas las características, un equipo que se instaló y que ustedes mismos lo diseñaron, y dicen, además de esto, nos gusta Secodiza porque también están enfocados en la seguridad. Y esto hoy en día, como estas empresas que ustedes mencionaron y otras muchas más, bueno, están ya ahora pagando por esa parte de la seguridad, porque saben que la seguridad, que invertirle en la seguridad no es un gasto, es una inversión que de una manera muy rápida obtiene un beneficio de manera directa la compañía que nos está contratando, porque sabe que a través de ello está logrando, número uno, algo muy importante, es que es una empresa socialmente, no nada más responsable, sino socialmente participativa. Está participando con el núcleo de la sociedad, que son los trabajadores, que son las personas que están desarrollando ese trabajo. Entonces, cuando una empresa es socialmente participativa, desde ese punto, desde esa perspectiva, por ende, la hace responsable. Y en ese momento, cuando esta empresa se hace responsable de la seguridad y dice y decide entonces establecer medidas de seguridad, contratando a especialistas, contratando a la firma KBS para decir, oye, vamos por la seguridad, ayúdame a la seguridad, prepárame a mi gente para que no nada más sea un excelente soldador, sino que también incluya en su pensamiento, en su nivel de pensamiento, en la concentración de lo que está haciendo, de manera permanente esté pensando en la seguridad. Para que la persona esté, hoy en día se está hablando mucho de la neuroseguridad, de todo lo que viene siendo el bienestar emocional, de todo lo que viene siendo el bienestar intelectual, el bienestar psicológico de la persona, y cómo esos tres factores determinan en gran medida la posibilidad de que ocurra o no un accidente.
Es decir, no nada más el que esté preparado en su expertise como una persona que sabe de electricidad, de soldadura, etcétera, sino que además conozca y esté concentrado en esos tres niveles, en el nivel intelectual, en el nivel emocional, en el nivel psicológico, esté de manera asociada, de manera permanente, cuando está desarrollando ese trabajo, que muchos de ellos ya están tipificados como trabajos de alto riesgo. Cuando está operando un montacargas, cuando está operando una grúa, cuando está trabajando en las alturas, mantener a ese trabajador de manera asociada, es decir, cuerpo, ¿sí? Todo nuestro cuerpo, la mente en la tarea y consciente, estamos hablando entonces de que el nivel de seguridad se incrementa de una manera impresionante cuando podemos lograr que el trabajador piense en su tarea teniendo presente en todo momento la seguridad. Totalmente. Ahorita que hacíamos por ahí, Héctor, hacía un repaso. En años anteriores era difícil, casi imposible, que en las empresas, en las plantas industriales, se hablara de accidentes. Hoy en día, a la entrada de cualquier planta industrial, encuentras el tablero de la motivación de los accidentes que han tenido en que lo explican como algo de lo más importante el día a día, que es saber si llevo un día o si llevo 5,000 días sin accidentes. Y ahí la gente, todos los trabajadores que ingresan a su centro de trabajo, ven el tablero que les indica cuántos días llevan sin accidentes y cuántos accidentes tienen. Y es crear esa conciencia para llegar a entrar a esa condición que comentaba Arturo, que es, voy a estar concentrado en mi tarea. A partir de ahorita, mis problemas personales no los puedo dejar en la casa, me los tengo que traer conmigo, pero no me van a distraer en hacer mi tarea y me voy a concentrar de manera intelectual, de manera física, de manera emocional a ejecutar esa tarea y regresar a mi casa y atender los problemas que tengo en mi casa. Pero hoy se publican los tableros con todo lujo en las plantas industriales que tienen esa participación responsable para con sus trabajadores, para con la sociedad, y sobre todo las plantas no están aisladas, tienen vecindad, tienen vecinos, tienen colonias a sus lados. Monterrey ha crecido de una manera maravillosa, que las plantas tienen colonias con vecinos viviendo al costado y siguen operando de manera responsable. Sí, y cuando quisiera clarificar, Arturo y Javier, que ustedes podrán estar viendo que estamos hablando de cuando está el proyecto, donde estamos haciendo la inversión, donde estamos construyendo una planta, y la otra es cuando ya estamos operando. Ambos exigen un grado de seguridad, un grado de planeación y de implementación para evitar todos esos riesgos. Cuando viene un extranjero, inclusive un mexicano, que quiere hacer una inversión y viene un constructor, sí lo analiza desde el punto de vista si es técnicamente viable, si es financieramente también capaz, pero luego llega el punto más álgido. Oye, ¿y cómo está tu implementación en los protocolos, en la metodología de seguridad? Y es ahí donde les digo que a veces nos parecemos a los contadores y empezamos a inventar papelitos de registros y eso, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Realmente lo que evalúan ustedes a veces cuando están auditando, si lo tiene, es que tenga la estadística, tenga los documentos de registros reales y no que los haya llenado el último día antes de venir el auditor. Entonces, es muy importante que la implementación, por eso dice, conócete por tus obras, no te conozcas por tus palabras. Tus obras son las que van a decir y tus obras son todos los registros y que reflejen que no tienes accidentes, que has trabajado durante mucho tiempo, porque eso le va a asegurar a tu cliente que su proyecto no va a tener riesgo de accidentes, riesgo que se pare el proyecto, riesgo de que haya alguna muerte, riesgo de que algún equipo se le pueda destruir. Y eso vale mucho. Se pierden muchos proyectos de gran envergadura cuando no se tiene implementado un sistema de calidad. Por eso el PMI, donde tiene sus 9 áreas de conocimiento, a lo mejor ahorita me reprueban y me dicen, no, es que ya hay más, pero al menos
se piensa en costos, se empieza en alcance, se empieza en costos, se piensa en planeación, se empieza en procura, se piensa en RH, se piensa en el área de riesgos, se piensa en otras más áreas de conocimiento, pero hoy en día las compañías de primer nivel dicen hay una más y eso me lo va a permitir el PM, la seguridad. Y grandes empresas que han tenido graves problemas dicen, número uno, la seguridad. ¿Por qué? Porque si es segura la planta, si es segura la operación de una fábrica, pues la rentabilidad está asegurada. Y si no es segura y tienes días perdidos o puedes tener meses parados, pues simplemente el proyecto ahí quedó, ahí perdió. Y que puede haber eventos en donde incluso una destrucción total de una empresa puede ocurrir a causa de no haber establecido las medidas de seguridad adecuadas, en donde el producto principal que se está vendiendo al cliente de pronto se viene abajo en un mal lizaje, en un mal cálculo de los vientos, en una mala maniobra por no haberlo planeado, por no haber establecido las medidas de seguridad. O sea, hay mucho de esto y efectivamente hay quien pudiera creer que oculta la realidad a través de dar papelitos, porque desafortunadamente está ocurriendo en el mercado. Por ejemplo, yo lo he visto publicado en redes sociales en donde alguien dice, les vendo 4 DC3 por 500 pesos. La DC3 es el documento que se le da a un trabajador y es un formato de la Secretaría del Trabajo y una institución aquí en México en donde dice, en donde certifica con una DC3 de que la persona llevó un curso determinado, no sé, trabajos en alturas, seguridad para corte y soldadura. Sin embargo, desafortunadamente hay quien compra esos papeles y se los da a los trabajadores. Desafortunadamente, tarde que temprano va a darse cuenta esa empresa que lo contrató de que está echando una mentira. ¿Por qué? Porque querer engañar de esa manera, entre comillas, diciendo que sí los capacitó, que sí los entrenó o que está cumpliendo medidas de seguridad, es exactamente igual que decir, me inscribo al gimnasio por 1 año y no voy, al cabo que ya estoy inscrito. Y está la persona y todos los días se ve sus músculos y dice, oye, ¿por qué no cambia, verdad? Oye, ¿cuántas veces has ido? No he ido, bueno, no funciona. O el que se inscribe para poder estudiar inglés o chino o japonés, en donde está pagando una cuota mensualmente pero no va a la clase. Tarde que temprano, cuando le hablen en chino, pues no va a entender porque está en chino y él no ha ido a la clase de chino. Cuando hablamos de la seguridad, es exactamente la misma condición. Aunque compres un papel o aunque contrates a una compañía patito para poder capacitar a tus trabajadores o para poder establecer los análisis de riesgos tan importantes desde que se concibe el proyecto, pero decidiste irte por una compañía patito porque era la que me cobraba 2 pesos, entonces la consecuencia, tarde que temprano, la seguridad va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues no le invertiste lo que debiste haberle invertido en función del tamaño del proyecto. Un proyecto, conforme va subiendo también en costo, conforme va en desarrollo, en complejidad, etcétera, es de la misma manera como la seguridad se tiene que concebir cuando estamos desarrollando nosotros el proyecto. Entonces, qué interesante que compañías como Secodiza, compañías como la firma, como KBS, en donde podamos decir, podemos hacer una sinergia excelente, en donde este grupo de poder se va robusteciendo porque nosotros vamos identificando la expertise de Secodiza y entonces podemos mencionarle en dónde podemos contribuir y al mismo tiempo también nosotros como firma, ¿sí? En todo nuestro país, en toda la República Mexicana podemos decir, oye, ¿sabes qué? Conozco una compañía que realmente está comprometida con la calidad y que además tiene en el mismo nivel de concepción la seguridad. Mira qué interesante, en donde yo me encuentro entonces con una empresa y le digo, oye, tienes este proyecto, vas a construir este tanque, vas a hacer estos dispositivos, etcétera. Y le digo, ¿sabes qué? Hay una compañía que te da la calidad y una compañía que se está también fijando en que es tan importante la calidad como la seguridad. Claro. Y yo creo que eso fortalece, tarde que temprano, eso es lo que nos va a dar la fuerza para poder ir creciendo y para que poco a poco el mercado se vaya empapando cada vez más, nos vuelve más competitivos, por supuesto, pero sobre todo lo que hace rato mencionaba,
nos vuelve y nos convierte en empresas socialmente participativas, empresas que verdaderamente estamos cuidando, ¿sí?, el capital más importante que tiene una organización, que son sus trabajadores. Creo yo que por ahí va el peso que tienen este tipo de alianzas estratégicas, estos equipos de poder, y que vale la pena a veces. Por ejemplo, yo pudiera decir, si conozco una compañía que instala sistemas contra incendios y entonces yo lo veo como competencia y yo digo, oye, ¿sabes que no? Porque yo también instalo sistemas contra incendios y entonces tú por allá y yo por acá. Pues no, incluso de ellos nosotros vamos a aprender también, y que en el caso particular con Secodiza, bueno, pues entonces nos encontramos y dijimos, oye, nosotros también hacemos tanques para el almacenamiento de aguas contra incendio, y nosotros también instalamos tubería de sistemas contra incendio, en donde ellos tienen la expertise para eso. Entonces ahí es en donde estos equipos de poder empiezan a funcionar, y que vale la pena que nos acerquemos, que podamos irlos formando. Y bueno, pues aquí con la invitación del ingeniero Héctor Vizcarra, acérquense con él, aquí está, él tiene mucha expertise para poder unir a todas estas empresas, medianas, pequeñas, grandes empresas, que nos dedicamos a dar un servicio a la industria en general, y que a través de personas como él podemos entonces lograr que estos equipos de poder se vayan robusteciendo, fortaleciendo, pues en el caso particular del objetivo de KBS, pues para que la seguridad también sea parte de ese proyecto concebido, ¿no? Y fíjate, Arturo, cómo durante el conocimiento que hemos tenido de los unos a uno, y le llamamos unos a uno porque yo voy, o Secodiza va a KBS a comprender todo lo que ellos hacen para poder referenciarlo, ¿sí? Cuando conocemos a alguien que no tiene un proyecto integral, pero que tiene un sistema de contraincendio, tiene un sistema de seguridad, pues nosotros, al conocer a KBS, pues nosotros lo podemos referenciar. No es una garantía que le van a comprar, pero sí es una garantía que lo van a escuchar, porque ya nosotros previamente al comprador o a la persona que nos escuchó hablar de KBS, pues prácticamente le estamos diciendo, le estamos allanando el camino, y el tiempo que ellos tengan que hacerlo va a ser para concretar un negocio o no concretarlo. Pero además de eso, nos damos cuenta que Secodiza, a través de su unidad de fabricación, pues fabrica tanques atornillados, tanques para sistema contra incendio, que normalmente esos tanques son de importación. Pero nosotros en México y en nuestro taller tenemos la capacidad para crear esos tanques, para rolarlos, para ver cuáles son los sellos, porque son tanques atornillados, no son soldables, y los izajes de esos tipos de tanques, que también lleva seguridad. Todo eso garantizar a nuestro cliente que en México le podemos fabricar sus tanques, le podemos instalar todo su sistema de bombeo, podemos hacer toda su tubería conexionado, todos los sistemas de sprinkler, todo lo que lleve el equipo, y además hacer un comisionamiento, la parte eléctrica y electrónica de control, pues le podemos garantizar un proyecto que es el que le va a asegurar, va a ser su control durante la vida del proyecto. Pero estamos aquí, si él tiene un problema en el tanque, tiene un problema en la tubería, tiene un problema en el control, aquí estamos. Y en menos de una hora vamos a estar en su planta solucionándole cualquier cosa, cualquier problema que pudiera tener. O las ampliaciones futuras, pues ya tiene alguien que puede venir y que no va a arrancar de cero. Va a proseguir en sus ampliaciones haciéndole ese trabajo. Entonces, esa parte donde el ingeniero Javier, como gerente de la unidad de negocio de fabricación, pues tiene una sinergia doble. Una, que la parte KBS también supervisa la parte de seguridad de nuestro taller y de nuestros proyectos, y nosotros con él podemos llevar en los proyectos todos los sistemas contra incendio y los sistemas de seguridad. Entonces, esa es la importancia de tener grupos o compañías aliadas en esferas de poder para darte un servicio más completo y muy confiable. Les quiero contar una anécdota. En una ocasión estábamos montando, recordarás, Javier, estábamos montando en la planta de Air Liquide, y a mí me acuerdo que hicimos toda la cinemática, y la cinemática es, a través de los sistemas 3D, simulamos todo el montaje.
pero tenemos que introducir a nuestro sistema, imagínense que es un video, ¿verdad? Un video, una película de cómo lo vamos a hacer. Antes de hacerlo, se tienen que ver las grúas, la capacidad de las grúas, los cables que se van a utilizar, los estrobos que se van a tener, las señalizaciones, las gentes donde van a estar paradas los operadores, dónde debe estar la gente que no participe en el proyecto. Todo eso se estudia y los movimientos de grúa y los movimientos del equipo. Los equipos normalmente en una planta ya en operación, los equipos nuevos pasan por arriba o a un lado de equipos ya operando. Entonces, donde se le llegue a pegar, donde causa uno un estrago, un accidente muy fuerte. Cuando estábamos en el izaje, había un cable que prácticamente estaba el barandal y el cable pasaba cerca de unos 15 centímetros, ¿verdad? Y yo le decía, Javier, está analizado en la cinemática. Me decía él, sí, pero si ese cable llega a tocar el barandal, con la tensión que tiene, el equipo pesaba cerca de 170 toneladas. Sí. Estábamos usando grúas de 150 toneladas de izaje, de 1500, con 250 abajo, ¿verdad? Le decimos coleando para que el equipo lo pudiéramos enderezar y subir. Si ese cable hubiera, con esa tensión del equipo, con ese peso estaba totalmente tensada, con cualquier razoncito lo reventábamos. Y si lo reventábamos, el equipo se venía abajo. Y era el corazón del equipo, ¿verdad? Sí, claro. Era la caja principal. Entonces imagínense la importancia de trabajar desde la ingeniería, y eso ¿quién lo revisa? Lo revisa la gente de seguridad, porque nosotros lo proponemos a través de ingeniería, pero lo tenemos que pasar a gente experta, que son la parte de seguridad, donde analice toda esa cinemática y nos autorice a poder hacer todo eso. Y no nada más la autorización. Cuando estamos montando, cuando estamos usando esos equipos, debe de respetarse todo eso. ¿Quién habla? ¿Quién claro, obedece? ¿Quién está al lado? No pueden estar alguien a los visores allá. Están afuera. Y ahora si quieren se vienen a Vocentes y les damos el video, ya lo pueden repetir en su casa como lo hicimos, pero ahí no pueden estar. Fíjate, ingeniero, hoy en día estamos también metiendo mucho en la parte de la seguridad, todo lo que viene siendo la parte de la responsabilidad en las personas que van a estar desarrollando una actividad y la planeación. Realmente somos un país que está aprendiendo recientemente, y te hablo de una década o dos, en la planeación, hablando de los aspectos de seguridad. Se planean a veces el desarrollo de una obra, pero la planeación en la seguridad está formando un papel fundamental para la prevención de los accidentes. Entonces, sí estamos buscando que cada vez haya mayores planeadores en la parte de no nada más analizar un riesgo, sino planear cómo vamos a desarrollar la tarea, qué riesgos se van a presentar o se pueden llegar a presentar, y definitivamente que este planeador contemple todo un plan de emergencias para, en caso de que se llegara a presentar esa condición posible en donde tiene una probabilidad de ocurrencia, en donde digas, bueno, y si ocurre, ¿qué vamos a hacer? Estar preparados, como tú mencionabas ahorita, en donde dices, si ese cable con una tensión de 250 toneladas abajo y recibe, ¿y cuál es nuestro plan de emergencias? ¿Qué es lo que vamos a hacer si la persona que está trabajando a 120 metros de altura sufre un desmayo, por ejemplo? ¿Quién va a ir por ellos? ¿Sí? En KBS también eso es lo que hacemos, les damos el entrenamiento, la capacitación para responder, es decir, para prepararse en caso de que una emergencia sucede. ¿Cómo lo vamos a hacer? Incluso en obras que van a estar durando periodos de tiempo largos, hasta los simulacros los hacemos, porque sabemos que vamos a estar ahí desarrollando un trabajo en donde día a día, de manera periódica, vamos a estar expuestos a esos trabajos de alto riesgo, y que en un determinado momento se puede llegar a presentar una emergencia, un accidente, y que debemos de actuar, debemos de saber. El simple hecho de tener un botiquín a la mano, un botiquín de primeros auxilios, un botiquín profesional, el hecho de que haya una persona que sepa qué hacer para brindar primeros auxilios a alguien que ha sufrido un accidente. Es decir, no nos preparamos nada más para poder decir, oye, no va a haber accidentes, listo. No,
la seguridad también abarca el hecho de que debemos de prepararnos, debemos de estar conscientemente que siempre habrá presente la posibilidad de la falla humana. Claro. Lo que platicábamos hace rato, el día de hoy tal vez un trabajador llega con toda la actitud, llega con toda su disponibilidad, etcétera, pero no sé si el día de mañana va a llegar igual. Y por eso entonces la parte de la observación, el otorgamiento de los permisos de trabajo, cuando son tareas de alto riesgo, el otorgamiento de quien firma el análisis de riesgo previo a la tarea en el lugar de trabajo, el hecho de quién le hace una evaluación médica a un trabajador que va a estar a 150 metros de altura, el hecho de un trabajador que va a entrar a los espacios confinados y la calificación que tenga la persona de que haya verdaderamente tomado un curso de capacitación especializado para poder desarrollar un trabajo en esas condiciones. Yo creo que eso es lo que nos va a ir dando poco a poco mayor credibilidad como mexicanos. Hoy en día las compañías extranjeras se están fijando mucho en México, en las compañías como Secodiza, en donde están cumpliendo con todos los estándares de calidad, pero al mismo tiempo también están cumpliendo con la parte de la seguridad al personal y de todos sus equipos, ¿no? Yo creo que estamos fortaleciendo un México que está pidiendo a gritos precisamente que compañías como las de ustedes, como Secodiza, estén integrando la seguridad como parte de su sistema y no como una opción de decir, bueno, pues hoy nos queda tiempo y sí tenemos oportunidad de hacer la seguridad, pero si el día de mañana hay que acelerar el paso, olvídense tantito de la seguridad o simple y sencillamente hacemos como que no lo vemos, ¿no? Y eso desafortunadamente sabemos que hay algunas compañías que lo hacen de esa manera. Habrá que ver, habrá que poner verdaderamente el análisis para todas estas compañías contratistas y que es muy recomendable que se apoyen de especialistas en la seguridad antes de ejecutar un proyecto, antes de elegir a la compañía que va a desarrollar ese proyecto. Es muy recomendable que sumen gente especialista en la materia de seguridad, así como lo están haciendo con los especialistas para la calidad del producto, es de la misma manera como resulta en la parte de la seguridad. Muy bien. Hablando sobre el tema de seguridad y en la parte de diseño, lo que hacemos nosotros en Secodiza cuando fabricamos equipos o plantas industriales, lo hacemos bajo criterios de sistemas de seguridad redundantes. Tengo un sistema de seguridad primario, tengo un secundario, un redundante y debo de tener hasta un terciario. Por si falla el primero, el segundo, tengo un tercero. Recientemente hicimos el desarrollo de un proyecto aquí en Guadalupe, Nuevo León, una planta papelera muy reconocida a nivel mundial, Grupo Gondi, en donde diseñamos y fabricamos y llevamos a instalar equipos que teníamos que asegurar que ese equipo era transportable a través de la ciudad sin tener ningún percance vial y entrar a la planta y poderlo montar con un par de grúas de tamaños considerables, de 500 y de 1000 toneladas. Son unos hilos de 35 metros de altura, 70 toneladas de peso cada uno. Pero hicimos primeramente el diseño físico, estructural, y lo hicimos el diseño de una cinemática de todo el proceso, desde la fabricación hasta la puesta en su cimentación de cada silo. Hicimos recorridos virtuales a nivel de computadora para asegurarnos de que en la fabricación, en el transporte, hicimos recorridos en la ciudad, tomamos medidas físicas de las alturas y de los libramientos de los puentes y a qué horas podíamos transitar. Transitamos prácticamente durante 3 meses en el transporte de esos equipos de nuestro taller a la planta y lo hacíamos entre la 1 y las 3 de la mañana en conjunto y en común acuerdo con las autoridades municipales para asegurar y garantizar el transporte de esos equipos que son la parte fundamental de la operación de la planta papelera. Pero era hacer recorridos virtuales desde el diseño, el transporte y la instalación de esos equipos ya en la planta. Entonces la parte de seguridad exige
que el que está diseñando, el que está construyendo y el que está instalando conozca los códigos, las normas, la parte normativa de seguridad para que sus diseños sean apegados a esos códigos, a esas normas. Y eso es garantía de que no habrá ninguna colisión y ningún percance. Pues no hace ni un mes, Javier, estábamos haciendo una prueba prácticamente para uno de nuestros clientes, que es Andritz, y ese equipo iba para la NASA, ¿no? Sí, es para la Marina de Para la Estados Unidos, una estructura de aluminio, básicamente es aluminio de alta especialidad. La totalidad del aluminio lo importamos aquí en México, no sí. fabricamos estructuras de aluminio de esas características, lo importamos de Estados Unidos. Hicimos el diseño, la construcción y la prueba de esa estructura que la utilizan los marines en Estados Unidos para hacer mantenimientos de turbinas que tienen en alta mar. Estuvimos con visitas presenciales de nuestro cliente y con reuniones virtuales con nuestro cliente en Atlanta, Georgia, y con los marinos en la parte este de Estados Unidos, que son los usuarios principales. Esa vez en la prueba hicimos la prueba de carga, de que eso pues tenía que funcionar, si no en el mar, imagínate que se le revienta. Y estaba la parte de Andrés, nuestro cliente principal, sí. Estaba la parte de los marines, ¿no? Sí, en forma física, hicimos la prueba físicamente y en vivo, prácticamente todos estábamos observando esa prueba porque es la que garantizaba que pudiéramos ya salir del taller y que ellos lo pudieran utilizar en el lugar donde está diseñado. Ya se entregó y está funcionando tal como fue diseñado. Hasta ahí todavía son puntos de seguridad. Entonces, pues la intención de este programa del día de hoy, a todos aquellos que empiezan sus empresas, a todos aquellos que ya están en el desarrollo, ya sea en proyectos, en operación de plantas, porque nuestro programa no nada más es exclusivo para los proyectos, sino estamos tratando de ubicar también las operaciones mismas de negocios que ya tienen años trabajando y que pudieran adolecer de este conocimiento y que si tratamos de concientizarlos, de implementarlos, y de hacerlos y de implementarlos. Para eso le estamos dando el conocimiento, las experiencias que tenemos por el lado de la constructora, a los que van a construir, a los que hacen ingeniería, pues que tengan la confianza que Secodiza tiene ya un conocimiento implementado, un sistema implementado para asegurar esos proyectos, y a los que están operando, si no lo tienen, se los podemos diseñar, los podemos ayudar, les podemos hacer ese protocolo, esa documentación y sobre todo implementárselo. Para eso está aquí la compañía KBS a través de Arturo, y esa es la idea, que ustedes tengan ese conocimiento, que no lo pasen como algo que piensen que es un gasto, cuando es una inversión por todas esos conocimientos y razones que ya les hemos dado, que los tienen que considerar para su operación, tanto en proyectos como en un negocio ya establecido. Yo le quiero dar las gracias a Arturo, le quiero dar las gracias a Javier, que representa a la empresa Secodiza, y a Arturo, que representa a la empresa KBS, por acompañarnos en este programa. Este tipo de conocimientos, este tipo de temas van a estar en forma subsecuente en una serie de 3 programas. Van a venir más otros grupos de esferas de contacto, esferas de negocio, para poder compartir con ustedes y que ustedes tengan un poco más de conocimiento de a dónde pueden acudir para poder implementar lo que tengan que implementar, ya sea de seguridad, ya sea de finanzas, ya sea de control, ya sea de alcance, cualquier área de conocimiento que ustedes requieran en el desarrollo de sus proyectos y en el desarrollo de su operación. Estamos para servirles. Los esperamos la próxima semana a la misma hora, 5 de la tarde, con otro tema interesante. No dejen de seguirnos, que les vamos a aportar seguramente algo, y recuerden siempre, aquel conocimiento que no es implementado no los lleva a desarrollar o a incrementar el beneficio neto al que están ustedes buscando. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias. Los esperamos la próxima semana. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.